En este vídeo te enseñaré cómo es hacer un exclusivo crucero de expedición cultural en el Vega de Swan Hellenic, un barco que pasa la mayor parte del año navegando en zonas polares, pero que yo pude probar bajo el tórrido sol de Cabo Verde y las Islas Canarias, en una ruta de volcán en volcán donde visitamos desde la milenaria caldera de Fogo hasta el nuevo volcán de Tajo Gaite en La Palma. Nuestra primera escala fue en Ilha de Fogo, donde desembarcamos en Zodiac, toda una aventura para quienes no estén acostumbrados a este tipo de embarcaciones. Pico de Fogo, cuya última erupción fue en 2014, se alza majestuoso y amenazante a menos de 1 kilómetro de Portela y Bangaeira, los pueblos donde viven unas 1000 personas dentro de la caldera e incluso cultivan vino que pudimos probar en una cata privada. Nuestra siguiente escala fue Ilha de Santo Antão, que también nos dejaría imágenes imborrables para el recuerdo, como la caldera Cova de Paul y los enormes barrancos al norte de la isla. Una isla que todavía cultiva caña de azúcar y cuya orografía te deja sin palabras. El Vega es un barco de tan solo 10.700 toneladas de registro bruto, con capacidad para 152 pasajeros atendidos por 120 tripulantes. El Salón Observation Lounge está en lo alto de proa y es el centro de la vida social del Vega. Aquí, cada tarde, se reúnen los pasajeros para que el equipo de expedición les explique los planes del próximo día y también para ver un resumen de las expediciones realizadas por la mañana. En la misma cubierta, el Club Lounge es uno de los lugares perfectos para desayunar, almorzar o tomar un café o té a cualquier hora del día. La piscina de popa es un lugar relajante con excelentes vistas sobre el océano. El agua se calienta para poder disfrutarla en los climas más fríos. Cuenta con grill para hacer barbacoas en el exterior. En la cubierta superior hay más espacio para butacas y hamacas, y este apetecible jacuzzi. En el interior debe ser un auténtico placer usar la sauna en plena Antártida. No podía faltar un pequeño pero completo gimnasio para los que no tengan suficiente con las expediciones. Este es un camarote con balcón de categoría M5. La mayoría de los camarotes son iguales a este. La chimenea holográfica, que incluso hace sonidos del crepitar de la madera, crea una atmósfera cálida y acogedora. Como la mayoría de los cruceros del Vega son largos, hay muchos compartimentos de almacenamiento, y el propio camarote cuenta con prismáticos, cafetera, calentador de agua, minibar, secador y espejo de maquillaje. En el baño destaca la elegancia de los acabados, la gran alcachofa de la ducha que da un torrente de agua muy agradable y la calidad de las amenities. El balcón de 6 metros cuadrados permite desayunar o cenar con el mar como telón de fondo. Y hablando de cenar, bajamos a la cubierta 4 donde está el restaurante,
que se puede convertir en buffet deslizando esos paneles de madera de la derecha que ocultan los mostradores de comida. La comida que pude probar en mi viaje aprobó con nota. Junto al restaurante está la recepción y una cubierta más abajo, Base Camp. Se trata de una sala donde te preparas para la expedición en las regiones polares. Cambias tu calzado por botas descontaminadas, te pones la cazadora que te regalan y el chaleco salvavidas y rellenas la botella de agua en estas fuentes automáticas antes de desembarcar por esta puerta. Finalmente, en esta cubierta 3 también hay una biblioteca con interesantes libros de naturaleza y viajes, además de una pequeña cabina para masajes y una lavandería. Seguimos nuestro crucero entre volcanes y llegamos a La Palma, donde visitamos el Museo de la Seda primero y después el nuevo volcán de Tajo Gайте, formado en la erupción de 2021. Es increíble poder estar tan cerca de la colada de lava que todos vimos en televisión. Te estremeces al ver la enormidad del terreno que abarca hasta el mar. De ahí nos desplazamos a la caldera de Taburiente, un enorme espacio cuya grandeza es difícil de captar con la cámara, pero al que me he prometido volver. Tras un paseo y cena por Santa Cruz de la Palma, regresamos al Vega que zarpó hacia La Gomera, donde visitamos el Parque Nacional de Garajonay, con su bosque húmedo y los imponentes roques. De nuevo, paisajes inolvidables en la última isla europea que tocó Cristóbal Colón antes de descubrir América. Ha sido una experiencia increíble. Swan Hellenic ofrece cruceros de expedición cultural a destinos remotos, tanto en el Ártico como en la Antártida, y las rutas de norte a sur o viceversa que ofrecen oportunidades únicas de visitar destinos donde no llegan los grandes cruceros. La guinda del viaje fue esta barbacoa de langosta en la piscina, con la puesta de sol a popa. Todo un lujo que estoy deseando repetir.